Las invasiones bárbaras. Durante el siglo V, la crisis del Imperio Romano alcanzó uno de sus momentos más graves. En el año 406 se produjo una invasión masiva de pueblos germánicos que cruzaron la frontera del río Rin y penetraron en los territorios del Imperio Romano de Occidente. No se trataba simplemente de incursiones militares, sino de auténticas migraciones de pueblos enteros, que avanzaban con sus familias, pertenencias y recursos. Los romanos llamaban bárbaros a los pueblos extranjeros situados fuera de las fronteras imperiales. Muchos de estos pueblos germánicos huían del avance de los hunos, pueblo procedente de las estepas asiáticas que estaba empujando a numerosas tribus hacia el interior del imperio. 3 fueron las principales tribus que penetraron en Hispania en esta primera oleada invasora: los suevos, los vándalos y los alaánous. Los suevos se asentaron principalmente en el territorio correspondiente a la actual Galicia y el norte de Portugal. Los vándalos ocuparon zonas del sur peninsular, especialmente la Bética. A ellos se unieron los alaánous, pueblo de origen iranio que también se estableció en distintas regiones hispanas. Posteriormente, vándalos y alaánous abandonaron Hispania y cruzaron hacia el norte de África. Ante la incapacidad romana para controlar la situación, Roma recurrió a los visigodos, un pueblo germánico que había aceptado colaborar militarmente con el imperio. Los visigodos actuaron inicialmente como aliados de Roma y fueron enviados a Hispania para combatir a suevos, vándalos y alaánous. Hasta el año 476 seguía existiendo formalmente el caída del Imperio Romano de Occidente, aunque muy debilitado. A partir de esa fecha, los visigodos comenzaron a actuar de manera independiente y trataron de imponer su autoridad sobre los antiguos territorios romanos de la Galia e Hispania. Las invasiones bárbaras aceleraron la desaparición de las estructuras políticas romanas en Hispania. Las ciudades perdieron importancia, la inseguridad aumentó y el poder quedó cada vez más fragmentado. Sin embargo, muchos elementos de la cultura romana sobrevivieron gracias a la Iglesia y a la continuidad de parte de la población hispano-romana. El obispo Idacio, de Aquaflavia, actual Chaves, en Portugal, dejó un importante testimonio escrito sobre la invasión de Hispania por los pueblos bárbaros y la profunda crisis que vivió la península en aquellos años. Los visigodos llevaban ya muchos años establecidos dentro del Imperio Romano y habían servido como aliados militares de los emperadores. Su aristocracia había adoptado numerosos elementos de la cultura romana. El latín era la lengua utilizada en sus relaciones oficiales y administrativas, y además se habían convertido al cristianismo, aunque seguían la doctrina arriana, distinta del catolicismo oficial romano. A comienzos del siglo VI, los visigodos habían formado un reino que dominaba gran parte de las antiguas provincias romanas de la Galia e Hispania. Sin embargo, tras la pérdida de sus territorios galos, la historia visigoda quedó ligada casi exclusivamente a Hispania. Durante el siglo VI, los reyes visigodos lucharon por extender y consolidar su autoridad sobre toda la península ibérica. En algunos territorios tuvieron que enfrentarse incluso al Imperio bizantino, que mantenía posesiones en el sur peninsular. La Hispania visigoda puede considerarse en muchos aspectos una continuación de la Hispania romana. Las estructuras administrativas, la lengua latina, buena parte de las leyes y la organización social romana continuaron existiendo tras la caída del Imperio Romano de Occidente. La romanización siguió siendo muy fuerte durante el período visigodo. En sus primeros tiempos, el reino visigodo tuvo un carácter dual. La minoría visigoda gobernaba sobre una población hispano-romana muy superior en número. Se calcula que los visigodos asentados en Hispania apenas superaban las 100.000 personas, frente a una población hispana de entre 5 y 6 millones de habitantes. La mayor parte del pueblo visigodo se instaló en zonas poco pobladas de la meseta y durante mucho tiempo mantuvo una cierta separación respecto a la población hispana. Hasta la segunda mitad del siglo VI estuvieron prohibidos los matrimonios mixtos entre visigodos e hispano-romanos. En muchas regiones, la presencia visigoda se reducía básicamente a la aristocracia militar y a las tropas encargadas de mantener el control político.
A partir de la segunda mitad del siglo VI comenzaron importantes medidas de unificación política y jurídica. Se intentó crear un reino gobernado por una única ley común para todos sus habitantes. Uno de los elementos fundamentales de esta unificación fue el Liber Judiciorum, importante recopilación legislativa aplicable a toda la población del reino. La monarquía visigoda era electiva, lo que significaba que el rey era elegido por la nobleza. Este sistema provocó frecuentes luchas internas, conspiraciones y disputas por el poder entre los grandes nobles visigodos. Los visigodos eran inicialmente seguidores del arrianismo, doctrina cristiana relacionada con las enseñanzas de Arrio. Uno de los reyes más importantes del período fue Leovigildo, que fortaleció considerablemente el reino. Más decisiva todavía fue la actuación de su hijo Recaredo, quien abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo. La conversión de Recaredo favoreció la integración entre visigodos e hispano-romanos y reforzó la unidad religiosa del reino. En el terreno económico, el período visigodo mantuvo muchas características heredadas del mundo romano tardío. La gran propiedad rural siguió siendo la base económica principal. Se produjo una progresiva fusión entre la aristocracia visigoda y las antiguas élites hispano-romanas. La mayor parte del trabajo recaía sobre una población campesina empobrecida y dependiente de los grandes propietarios. También existía una importante presencia de población judía en numerosas ciudades hispanas. La Iglesia adquirió un enorme poder dentro del reino visigodo. La jerarquía eclesiástica pasó a formar parte de la clase dirigente y colaboró estrechamente con la monarquía. Los concilios eclesiásticos, especialmente los celebrados en Toledo, tuvieron una enorme importancia política y religiosa. Además, los reyes fueron adquiriendo el derecho de presentación, es decir, la capacidad de influir en el nombramiento de cargos eclesiásticos importantes. Durante los siglos VI y VII, el Imperio bizantino mantuvo territorios en el sur y el levante de la península ibérica mediante la llamada provincia de Hispania. La presencia bizantina en Hispania estuvo relacionada con la política expansionista del emperador Justiniano I, que intentó reconstruir parcialmente el antiguo Imperio romano. Tras la caída del Imperio romano de Occidente, gran parte de Hispania había quedado bajo dominio visigodo. Sin embargo, los visigodos eran considerados herejes por buena parte de la población hispano-romana, ya que practicaban el arrianismo y no el catolicismo. Además, el reino visigodo atravesaba frecuentes conflictos políticos internos y una notable debilidad militar. La primera incursión bizantina en la península se produjo en torno al año 546, relacionada con el control de Ceuta y del estrecho de Gibraltar. El momento decisivo llegó en el año 552, cuando el noble visigodo Atanagildo pidió ayuda militar a Justiniano en su lucha contra el rey Agilai. Las tropas bizantinas desembarcaron en Cartagena, la antigua Cartago Nova o Cartago Espartaria, y aprovecharon la debilidad visigoda para ocupar varios territorios del sur peninsular. Los bizantinos contaron además con el apoyo de algunos terratenientes hispano-romanos hostiles a los visigodos. Entre las principales ciudades controladas por Bizancio destacaron, Málaga, Cartagena, Baza y Medina Sidonia. La ciudad de Córdoba también se convirtió durante un tiempo en un importante foco de rebeldía frente al poder visigodo. En el año 555, Agilai fue asesinado y gran parte de los visigodos se unieron alrededor de Atanagildo. Tras varios enfrentamientos, se alcanzó una situación de relativa paz con Bizancio que se mantuvo hasta la muerte de Justiniano en 565. Posteriormente, el rey Leovigildo inició una política de fortalecimiento del reino visigodo y de recuperación de los territorios ocupados por Bizancio. Poco a poco, los visigodos fueron reduciendo la presencia bizantina en Hispania. Finalmente, en el año 624, los bizantinos abandonaron definitivamente la provincia de Hispania. La presencia bizantina en el sur peninsular dejó sobre todo influencias culturales y comerciales.
Tanto bizantinos como hispanoromanos compartían el uso del latín y numerosas tradiciones heredadas del mundo romano. El contacto con Constantinopla favoreció además el desarrollo del comercio y la difusión de elementos culturales orientales en algunas zonas de Hispania. Aunque la provincia de España tuvo una duración relativamente breve, refleja cómo la península ibérica siguió formando parte de las grandes dinámicas políticas y culturales del Mediterráneo incluso después de la caída de Roma.